Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atacó una mano armada. En un segundo de comienzo este programa en el que nos vamos a proponer, como siempre, ofreceros la mejor cocina, bueno, y sobre todo hacerla llegar hasta el sofá de vuestras casas. Muy importante que tengáis paciencia y que esperéis unos segundos porque arranca el programa en un pispás, ¿eh? Todos preparados, papel y boli, como siempre, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atacó una mano armada. La verdad que estamos encantados, bueno, pues de volver a encontrarnos con todos vosotros. Es un gustazo teneros sentados en los sofás muy atentos a esta emisión que se propone, como siempre, acercaros, bueno, pues la mejor cocina hasta el sofá de vuestras casas. Es importante que todas las formulaciones que os ofrecemos en Robin Food las hagáis propias, que las entendáis, que las apuntéis en vuestros blogs, en vuestras libretas, en vuestros papeles, en vuestros apuntes de cocina y, sobre todo, muy importante, que las interpretéis. Sobre todo, fundamental que una vez que las pongáis en práctica en la cocina de vuestras casas, que las guiséis y que las compartáis con los vuestros, que nos transmitáis toda esa felicidad. Nada más nos gusta que recibir ese feedback de alegría de, bueno, pues esas recetas que habéis puesto en marcha y que han cautivado a vuestros vecinos, a vuestros amigos o a vuestra familia, como ha hecho Amets Echeverría, que nos escribe desde Irún. Es un gustazo leeros con tanta energía. Dice, llevamos tiempo siguiéndote, antes era esporádicamente, ahora le hemos cogido el gusto. Todas las noches, dice Amets, cenas con mi marido y conmigo en la mesa de la cocina, pero a mi marido, dice Iván Yarza, le ha atrapado, engatusado, hipnotizado e incluso idiotizado. En casa el tema del pan ya es un no parar. Yo no hago nada, solo comer el pan que mi panadero oficial se curra. Dice, decirte que hace 5 meses hemos ido a Itachos de nuestra niña Maren. Estamos felices. La cuestión es que no solo he parido yo, pues el panadero de mi corazón ha parido a otra criatura. Se llama Masa Madre. Le da unos mimos y unos cuidados que ni te imaginas. Todos los días la huele, la hidrata con agua, la remueve, me obliga a que le envíe fotos de ella. Incluso tiene su cucharilla particular. Me dice, Amets, no toques esa cucharilla que es la de la Masa Madre, para que veas las delicias que mi amante panadero me ofrece. Te envío unas fotos. Agur majo. Fijaros qué fotos más chulas, qué variedad de panes más alucinantes. La verdad que Amets Echeverría desde Irún, estoy seguro que estas emisiones de pan, bueno, pues os han cautivado y la verdad que es una gozada comer pan hecho en casa, un auténtico lujo. Hoy os voy a proponer una receta que son pimientos rellenos de brandada, unos piquillos fabulosos con una brandada súper suculenta, que en este caso, bueno, pues se van a rellenar, bueno, pues dentro de esos pimientos para ofreceros una particular receta de inspiración muy sabrosa. Además, con esa brandada podréis hacer 1001 cosas, como os contaré en un segundo. Os he dicho antes, coger papel y boli y tomar buena nota. Es fundamental que anotéis en vuestro blog de clásicos estos pimientos rellenos de brandada. Y además, le dedicaremos el programa a Unai Basruco, es un grande, luego lo hablaremos de él. No os mováis, que arrancamos a cocinar, que el mundo se va a acabar, no os olvidéis. Para el fogón. Robin Food. Piquillos rellenos de brandada, buena receta, porque es verdad que en este programa os hemos ofrecido, bueno, pues bastantes formulaciones de pimientos del piquillo rellenos, no solamente de piquillos, sino también incluso de pimientos verdes, porque es verdad que el pimiento relleno nos gusta rabiar. Desde la crítica gastronómica de todas estas historias, yo creo que de unos años a esta parte el pimiento relleno está como denostado, ¿no? Parece como que es una ordinariedad. Y en este programa nos proponemos ofreceros esa receta sin gilipolleces que absolutamente a todo el mundo le gusta. A los modernos, a los que andan con pantaloneta de Gore-Tex, vestidos como de Prada en plan italiano y todas estas historias, les gusta lo minimal y todas estas cursiladas, pero les plantas delante de la cara unos pimientos bien rellenos y bien ricos y rebañan el plato y lo dejan más limpio que el copón. Y en este caso, bueno, pues vamos a hacer unos pimientos que se pueden ofrecer fríos o calientes. Yo los voy a rellenar de una brandada, que sabéis que la brandada clásica se hace con patata y bacalao, que son mis ingredientes fundamentales, y en este caso vamos a utilizar pues unos pimientos del piquillo, que también, bueno, pues han tenido bastante mala prensa, porque la crítica autóctona de todas estas historias siempre hemos, bueno, pues jodido lo nuestro, el producto nuestro, y siempre parece que lo de fuera es fantástico, y es verdad que los piquillos, la sidra, nuestra huerta, en fin, infinidad de productos, bueno, pues quizás no merecen, no han tenido, bueno, pues ese cariño que se merecen, que al final son nuestros productos, y es curioso porque cuando uno va por el mundo se da cuenta que el cocinero extranjero, el cocinero extraño, alucina cuando abre una lata de pimientos del piquillo, le parece algo fantástico. Y cuando uno va a los grandes restaurantes del mundo o abre los grandes recetarios de cocina del mundo, se da cuenta que los Alain Ducasse, los Garnier y toda esa gente en Inglaterra, en Estados Unidos, me da igual, alucinan con nuestros pimientos del piquillo.
Así que una vez hecho este alegato a favor de nuestros mejores productos, vamos a arrancarnos con la brandada, que al final pues no deja de ser la típica emulsión de patata y bacalao. En este caso vamos a cocer unas patatas a partir de agua fría, como vais a comprobar. Y habitualmente la patata y el bacalao se suelen cocinar no a la vez, pero se cocina primero la patata en los últimos minutos. Bueno, pues en cuanto la patata está cocinada en el mismo agua de cocer la patata, se suele meter, bueno, pues el bacalao desalado, que yo ya lo tengo desalado y lo tengo por ahí encima. Y normalmente esta cocción se suele hacer, bueno, pues al fuego. Yo lo que voy a hacer es, por un lado, cocer mis patatas en agua como se ha hecho de la manera tradicional toda la vida. Y lo que voy a hacer es cocer el bacalao en el microondas, que en alguna ocasión ya os he contado que no solamente el bacalao, sino muchísimos pescados y muchísimos productos, incluso la patata también la podríamos cocer en el microondas. Bueno, pues se resuelve en un abrir y cerrar de ojos en el microondas, que muchas veces parece que es un electrodoméstico solamente para calentar el café con leche o para secar las alpargatas. Y vais a ver que con 5 minutos de cocción a máxima potencia, nuestro bacalao estará resuelto. Estas patatas, por el método tradicional de cocción, añadiéndole un poco de sal, las vamos a dejar, bueno, pues cociendo aproximadamente 20-25 minutos. A fuego suave, que no sea un borbotón muy potente para que no revienten. Y aquí lo mismo, podríais añadir, si fuerais de Nimes, si fuerais franceses, si fuerais gente que le gusta comer cosas contundentes y meter cosas rotundas en la boca, bueno, pues aquí los franceses tienen por costumbre, por ejemplo, añadir un poco de leche. Hay incluso gente que cuece la patata no solamente en agua, sino 100% leche, añaden un diente de ajo, un poquito de aceite de oliva. Hay gente que mete aquí tomillo, que desliza, bueno, pues unas hojas de laurel. Y nosotros lo vamos a hacer, en este caso, bueno, pues una cocción natural de agua sin más. Podéis añadir una pastilla, lo que queráis. Pero es verdad que luego la gelatina del bacalao, queremos hacer una brandada muy neutra, y esa gelatina y ese sabor de bacalao yo creo que va a terminar de redondear esta emulsión de patata, bacalao que voy a meter en el microondas y aceite de oliva, que es lo que al final, bueno, pues es la brandada tradicional y clásica. Bueno, unos lomos de bacalao que están desalados. En muchas ocasiones os he contado que si no compráis bacalao desalado en el mercado y lo queréis desalar en casa, bueno, pues la cocción, el desalado del bacalao, bueno, pues oscila entre las 24, 36, 48 horas, dependiendo de si las tajadas, bueno, son más gruesas o más finas, y dependiendo si es un bacalao, bueno, un bacalao verde, o dependiendo del bacalao que os vendan. Pero es importante cambiar 2 o 3 veces el agua. También importante cuando ponéis el bacalao a remojo hacerlo siempre con la piel hacia arriba, para que, bueno, pues el bacalao vaya depositándose, en el fondo de la palangana o el barreño que metáis, bueno, pues a desalar toda esta historia. Y luego algo importante es que habitualmente el bacalao se ha desalado siempre en la encimera de la cocina, y yo creo que en este programa os hemos contado muchas veces que si os cabe la palangana o la fuente de bacalao de remojo en la nevera, mucho mejor que se desale en frío, porque si no, bueno, pues en verano e incluso en invierno, según le dé al viento sur y todas estas historias, podemos encontrar con que el bacalao se nos fermenta, no deja de ser un pescado. Así que es importante vigilarlo, y si puede ser pues un desalado en el frío, en la nevera, muchísimo mejor. Bueno, hay muchas otras teorías, pero yo creo que al final lo básico es esta historia. Sin añadir ni agua ni aceite, porque tener en cuenta que aquí, bueno, pues el bacalao va a soltar bastante jugo. Lo que hacemos es meter a 750 vatios, 5 minutos nuestro bacalao, bueno, pues a que se cocine. Más o menos 5 minutos, ¿eh? Si vuestro plato de microondas no es un plato giratorio, conviene que cada minuto o cada 2 minutos os acerquéis y giréis un poco la bandeja, porque al final esas bandejas giratorias del microondas, bueno, pues no se hacen para que los productos dentro se den vueltas tipo tío vivo, sino que al final se hace para que las ondas electromagnéticas de dentro del microondas, bueno, pues repartan, bueno, pues todo ese calor, bueno, pues bien repartido por todo el producto. Así que si la bandeja no gira, lo que hacéis es abrir y al final vais dándole vueltas y todo este tinglao. Bueno, tenemos nuestra patata ya resuelta, en 20-25 minutos estará cocida. Tenemos nuestro bacalao que se va a cocinar en 5 minutos, que soltará un poquito de jugo. Lo desmigaremos y ya tenemos 2 elementos resueltos, junto con el aceite de oliva, con un poco de ajo y con aceite de oliva. Nos marcaremos, bueno, pues una brandada bien sabrosa. Además tengo perejil. Vamos a hacer aquí un rehogado con un poco de ajo picado. Aceite generoso, ¿eh? Por un lado, un poco de aceite para hacer una emulsión, bueno, pues bastante suave, con los ajos, con el aceite de oliva, si queréis con un poquito de cayena. Y voy a hacer una especie como de emulsión, como si fuera una especie de ajo arriero con el bacalao. Y aquí lo que haremos será, lo veréis, lo integraremos, esa patata escurrida, machacaremos y nos haremos, bueno, pues una emulsión de patata con el aceite de oliva, con el rehogado de los ajos, con la guindilla y con el bacalao, y poco a poco iremos añadiendo, bueno, pues un poco de aceite crudo, porque al final, bueno, pues las brandadas
se pueden hacer de esa manera, ¿no? Utilizar un poco de aceite cocinado para hacer un sofrito y luego en la última parte añadir también, ¿por qué no?, un poco de aceite crudo que le va a dar mucha gracia a la historia. Así que añadimos un poco de guindilla aquí en el fondo, fuego suave, ¿eh? Iba a añadir media, pero voy a añadir toda la guindilla. A mí me encanta el picante, a que no le guste que no lo utilice, ¿eh? Y luego tengo otros elementos para hacer una salsa. En este caso, yo voy a servir los pimientos prácticamente fríos, tibios. Los podríais calentar. Por eso mi salsa es una salsa que se resuelve en una batidora y sin cocinar. Me hacen falta de los pimientos del piquillo que he abierto para rellenar, los que están pues más magullados o rotos o que vemos que no nos van a valer para rellenar. Bueno, pues los vamos a utilizar para hacer la salsa. Así que más o menos aquí hay 10 pimientos del piquillo. Lo que vamos a hacer es añadir chorrete de vinagre en una batidora. Generoso de vinagre, ¿eh? Hacemos una especie como de medio salmorejo o un tinglado así. Añadimos buena chorrotada de tabasco. La base para estos pimientos del piquillo tranquilamente puede ser una salsa de tomate, puede ser una salsa americana, puede ser tranquilamente también un buen gazpacho. ¿Por qué no un buen gazpacho? O un buen salmorejo que incluso podamos comprar en el comercio, porque muchas veces encontramos salmorejos o sopas frías, ajo blancos, que se resuelven, que vienen en botella o en tetabric, que están súper sabrosos y que nos pueden, bueno, pues quitar de muchos apuros. Sobre todo si los enriquecemos y los mejoramos, porque esos gazpachos o esos salmorejos los podemos meter en una batidora, darles un poco de candela y, por ejemplo, enriquecerlos con un buen aceite de oliva virgen extra, darle todavía mucho sabor. Podemos añadir un poquito de picante, un poco de salsa de soja o personalizar cualquier gazpacho o cualquier sopa fría, comprada. Y luego eso, bueno, pues nos vale de base perfecta para estos pimientos del piquillo. Golpetazo de tomate concentrado, que le da mucho sabor a la historia. Vamos a añadir también un poco de pimentón de la vera, picante o dulce, me da igual. Vamos a añadir también un poco de mayonesa, teniendo en cuenta que va a ser una salsa fría, que en ningún caso la vamos a calentar, ¿eh? Un poco de pimienta. Chorrete de aceite de oliva. Y golpetazo de sal. Aquí podéis añadir, si queréis, también un poquito de agua, un poco de caldo, incluso el agua que suelte el bacalao en el microondas también la podríais añadir sin ningún problema en la salsa. La textura que tampoco quede muy gordo, ¿eh? No voy a añadir todo agua, voy a esperar a sacar ese bacalao porque con ese jugo que va a soltar el bacalao terminaremos de estirar nuestra salsa, pero a pesar de todo, un poco de agua no le viene mal a la historia esta, fijaros. Queda un poco gruesa, yo creo que ya lo pilla la cámara. Y os digo que no lo voy a estirar del todo. Buah, está brava. Está súper bueno, ¿eh? Esto para una base también con unas patatas cocidas encima con un poco de pulpo. O para hacer una ensalada con canónigos, con patatas, con gambas. Está súper sabroso. Como os digo, no lo voy a estirar más porque voy a utilizar el jugo que suelta el bacalao del microondas. Voy a añadir en este fondo... La salsa está súper sabrosa, ¿eh? También para unas bravas impresionante. Unas patatas fritas en pedazos con un buen coscorrazo de mayonesa y encima esta salsa roja picantona. La verdad que es un buen negocio, ¿eh? Añadimos aquí en el fondo el ajo. Esto que no se nos cocine demasiado, ¿eh? A fuego muy despacito, que se vaya confitando a fuego suave. Vamos a esperar esos 20-25 minutos a que nuestras patatas se cuezan. En el microondas ya ha pegado el pitido. Bueno, pues el bacalao que está cocinado. Estos rabos de perejil sin ningún problema pueden ir aquí, ¿eh? Vamos a picar el perejil. Y en un segundo continuamos. Os explico que la mitad del perejil picado lo voy a dejar para añadirlo luego en crudo a la brandada al final, porque el gusto del perejil crudo es muy sabroso, pero la otra mitad lo voy a añadir ahí en el sofrito, porque no tiene nada que ver el gusto del perejil añadido al final que el gusto del perejil que ha cocinado en una cazuela. Por eso, en alguna ocasión en este programa, cuando hemos hecho, por ejemplo, merluza en salsa verde, os he contado que a mí me gusta añadir el perejil en dos golpes. Uno al principio, cuando se estofa y se rehoga la salsa,
que es verdad que al final ese perejil queda un poquito más marchito. Si está bien picado, ni se nota, pero deja todo su gusto en ese sofrito que habitualmente se hace con ajo, con aceite, con guindilla, con un poquito de harina. Y luego suelo guardar la otra mitad del ajo, perdón, la otra mitad del perejil picado, para una vez que vamos a sacar la merluza en salsa verde a la mesa, ya es por borrearlo generosamente con ese último golpe de perejil. Nos comemos todo el gusto del perejil sofrito y luego, bueno, pues tenemos la lozanía de también ver el perejil bien verde desperdigado por la salsa. Esto es un poco el mismo sistema. Voy a sacar el bacalao del microondas, a ver cómo está la historia. Y en un segundo seguimos, ¿veis? Ha soltado bastante jugo. El bacalao está perfectamente cocinado. Y lo que hacemos es, aunque esté caliente no pasa nada, añadir este jugo en el fondo. Vamos a dejar que eso se enfríe para poder meterle mano. Y en un segundo seguimos en Robin Food Atracón a mano armada. Veréis que armo la brandada en un pispás. Bueno, la enriqueceremos con este bacalao, con el aceite de oliva. Tenemos la salsa lista. Y solamente nos quedarán rellenar los pimientos y disfrutar como cabrones. ¿Veis? La salsa está mucho más ligada. Ha cogido un color como fosforito, está preciosa, ¿eh? Está muy sabrosa y aunque parezca mentira, tiene ese golpe de la gelatina que ha soltado el pescado en la bandeja. Muy sabrosa. Pimientos del piquillo rellenos de brandada. En un segundo armamos esta historia y terminamos, ¿eh? A disfrutar, ¿eh? Que no estamos aquí para sufrir. En misa nos dicen que hemos venido al mundo a sufrir, ni para Dios. No hagáis caso al cura. Hemos venido a pasarlo de puta madre. Robin Food. Salsa resuelta. Bueno, las patatas están cocidas, las voy a escurrir en un segundo. Y aquí, bueno, pues he vuelto a activar mi sofrito. Ese sofrito con la guindilla, con el ajo y con un poco de perejil. Y luego el bacalao, que es un pescado que la verdad que nos ha hecho crecer a los vascos, ¿eh? Si hay que estar agradecido a alguien en esta vida, es al bacalao. Al final, bueno, pues los marinos vascos, como todo el mundo sabe, bueno, pues al final encontraron la prosperidad, el sustento. Y yo creo que como pueblo hemos crecido, bueno, pues gracias al valor y al vigor de esos arranchales que al final, bueno, pues surcaron los mares en busca de este bicho, ¿no? Y que, bueno, entre otras cosas, bueno, pues dicen que los primeros que llegamos a Terranova, pues fueron aquellos marinos vascos, ¿no? Estaba hace poco con un Eibar surco que le estáis viendo ahora mismo en esa foto, bien guapo, que al que le dedicamos además este programa porque nos parece un tío, bueno, pues con los huevos bien plantados y sobre todo un tipo que al final ha intentado y de hecho ha conseguido, bueno, pues repetir esa gesta, ¿no? De llegar a Terranova. Yo le preguntaba qué rutas utilizaban los vascos para llegar hasta ahí y él me decía que no estaba documentado porque aquellos marinos no dejaban nada por escrito teniendo, bueno, pues miedo de que se les adelantaran y que de alguna manera, bueno, pues los franceses o los ingleses o, bueno, pues otros marineros y otras gentes, bueno, pues llegaran a aquellas tierras que eran, la verdad, que tierras, bueno, pues muy surcidas, ¿no? Con mucho pescado. Daros cuenta que en Terranova había unos bancos de pescado increíbles y no solamente, bueno, pues bacalao, sino también ballenas y todas estas historias. Primero fueron, de hecho, por las ballenas y luego empezaron a pescar el bacalao. Y es una gozada, bueno, pues escuchar que tantos años más tarde todavía hay gente en el país con el suficiente garrote como para embarcarse, en este caso, en el Paquea, surcar, bueno, pues aquellas aguas tan complicadas, al final utilizando, en el caso de aquellos marinos, solamente pues instrumentos tan básicos como las estrellas. Al final mirar al cielo guiado a los ranchales toda la vida y luego pues los sextantes y la verdad que utillaje muy básico, ¿no? Y bueno, pues en aquellas condiciones llegar hasta Terranova, la verdad que increíble. Y él me contaba, bueno, pues que ha ido siguiendo el rastro, bueno, pues de esos marinos que están pues por todas aquellas costas enterrados, ¿no? Muchas lápidas, muchas tumbas, mucha iconografía y sobre todo, bueno, pues muchos pueblos y muchos cabos repartidos y muchos puertos con nombres de, bueno, pues de marinos vascos y sobre todo de, bueno, pues de paisajes y de lugares de aquí, ¿no? Que se repiten en aquellas zonas tan frías. La verdad que es un auténtico lujo. Así que a Unai y a todos aquellos, bueno, pues marinos que le echaron 2 pelotas y fueron hasta allí, bueno, pues voy a dedicar esta brandada de hoy, que como veis, el bacalao en 5 minutos de microondas, fijaros qué textura tiene, ¿eh? Rosa. Se ha confitado perfectamente. Y al final en ese fondo, con el ajo, con la guindilla y el aceite de oliva, bueno, pues no dejamos de hacer una especie como de ajorrero muy básico. Que en un segundo lo que haremos será enriquecer con la patata. Poca espina, ¿eh? Todo el jugo que os ha sobrado a la salsa, o si aquí hubiera más jugo, no dudéis en ningún momento en añadirlo aquí en el fondo, ¿eh? En este fondo, fijaros, con todo este aceite y todo este ajo. Yo creo que este sabor y este olor que sale ahora mismo de la bandeja,
Bueno, pues es un olor muy identificativo de nuestro pueblo, ¿no? El bacalao rehogándose con ajo, con perejil y con aceite en una cazuela. Fijaros, esto es una base para un ajuarrero. Aquí añades un poco de salsa de tomate. Esos piquillos que he triturado no, porque tienen mahonesa, pero imaginaros una emulsión de pimiento del piquillo con un poco de tomate, con aceite de oliva, con picante. Triturar en una batidora, le dais un poco de calor a esta historia, ligáis con un poco, no hace falta ni hacer una salsa de tomate casera, que es el ajuarrero clásico. Añadís un poquito de esa salsa aquí, dejáis que se temple, añadís un poco de perejil y es un ajuarrero básico y moderno y sobre todo muy fácil, bueno, pues para una merendola, para una comida o para una cena. Voy a escurrir la patata. 20-25 minutos. Antes os he dicho que la patata se puede cocinar en el microondas sin ningún problema. Además, yo lo he hecho centenares de veces. Sin más, la patata pelada o con su piel, metida en la bandeja del microondas dando vueltas, en 15-20 minutos la patata se cocina. Es mucho mejor si la envolvéis en el típico papel de cocina o papel higiénico, una historia de estas un poco humedecido. Y es importante antes de meterlas, pincharlas con un tenedor para que no revienten y para que la cocción sea como más homogénea. 10-15 minutos, vais tanteando, no metéis patatones enormes, hay que cocinar patatas más pequeñas. En el momento en el que clavéis la puntilla y veis que la cocción está resuelta, dejáis encima de la mesa porque queman mucho, dejáis que se enfríen, las peláis. Y no es lo mismo que la patata cocida, pero una vez que se tritura, le dais a alguien a probar con los ojos cerrados o incluso con los ojos abiertos, perdón, le decís que unas están hechas en el microondas y otras en el agua y estoy seguro que nadie sería capaz de distinguir. Es que en las cosas del comer se dicen muchas tonterías también, ¿eh? Joder, ¿esto qué diferencia tiene este jamón cortado a cuchillo con este cortado a máquina? Digo, porque lo has visto, Cuco, pero si cierras los ojos y te dan los platos a probar, no distingues ni pa' Dios. Esto pasa mucho en cocina, esas tonterías que se suelen contar. Bueno, la patata bien escurrida, la devolvemos al fondo de nuestra cazuela y lo que hacemos con un machacador es darle candela a esta historia. Ahora sí vamos a subir un poco esta temperatura del bacalao. Tampoco nos interesa que sea una temperatura muy fuerte, porque esto está ya cocinado. El bacalao está hecho y la patata está cocinada. Se trata, bueno, pues de alguna manera de emulsionar los dos ingredientes. Mucha gente suele hacer las brandadas en la batidora, no tengáis ningún problema, ningún reparo. Si queréis hacer una brandada muy fina, para hacer una historia más fina emplatado, para hacer unos canapés o para hacer una crema de brandada, podéis tranquilamente meter el bacalao y la patata cocida en una batidora, darle un poquito de caña ligando con un poco de agua o con ese agua de cocción del bacalao en el microondas y añadiendo aceite de oliva virgen. Tampoco le deis mucha candela porque normalmente la patata en la batidora hace correas, queda como elástica. Al final es buscarle un poco el punto. E incluso añadiendo, en vez de agua de la cocción del bacalao en el microondas, añadiendo un poquito de leche caliente o una mezcla de leche caliente con un poquito de nata caliente. Se trata un poco de buscarle ese punto, ¿no? Y quedan unas cremas blancas que son realmente interesantes. Bueno, la patata machacada en un pispás y lo que hacemos es, bueno, pues añadirla a nuestra base de bacalao. Esto es una brandada clásica, una brandada doméstica, una brandada sin gilipolleces. La verdad que aquí me sale brandada para rellenar pimientos y para hacer un montón de historias, ¿eh? Tener en cuenta que esto no solamente vale para rellenar pimientos, de hecho la brandada habitualmente no se utiliza para rellenar pimientos. Se utiliza tal cual para comer la cucharada limpia, como esos bacalaos mantecato que en alguna ocasión hemos hecho en el programa, que son bacalaos también ligados. Y esto vale para meter en una bandeja, tipo así parmentier o picadillo parmentier, en una bandeja con una salsa de tomate o sin más limpia, podéis colocar esta brandada bien estirada, espolvorearla con un poquito de pan rallado, con un poquito, unos daditos de mantequilla o lo que fuera, y gratinarla. Podéis hacer con esto lo que os dé la gana, incluso podéis hacer hasta masa como tipo de croquetas, porque a esto le añadís unas yemas de huevo, la dejáis enfriar como si fuera una bechamel, formáis unas bolas y las podéis empanar. Podéis hacer lo que queráis. En este caso, como os he dicho antes, una vez que esto está integrado, lo que hacemos es enriquecerla con aceite crudo, que le va a dar mucha gracia a la historia, y un poco de pimienta molida, que le voy a añadir en un segundo. Aquí disfrutando, me encanta. Golpetazo de pimienta. A los franceses les gusta pimentar la brandada, a mí también, ¿eh? Y como os he dicho antes, bueno, pues el segundo vuelco del perejil picado. Está cocinado y también está en fresco, como hacemos las merluzas en salsa verde, como os he explicado hace un segundo. Esta historia lo bueno es dejarlo enfriar un poco y meterlo en una manga. Como os he dicho antes,
Incluso aquí también podríamos sin ningún problema añadir, pues por ejemplo, un poco de huevo picado, que está bien sabroso. Podríamos añadir incluso, bueno, pues las nueces picadas, que están súper ricas en una brandada de unas nueces picadas. Al final esto no deja de ser también una especie como de atascaburras, ¿no? Que suelen comer en Cuenca, que está muy sabroso, que es un plato también muy recio como de campesinos, ¿no? Nueces, incluso un chorrete de aceite de nuez, lo que os dé la gana. La probamos. ¡Guau! Esta, que lo flipas en colores. La metemos en una manga. Vamos a dejar que se enfríe, que está muy caliente. Enfriamos esta historia. La metemos en una manga y lo que haremos será rellenar los pimientos. Bastante fácil. Esto bien fresco aquí dentro metido. Lo voy a meter. Estas mangas modernas aguantan la temperatura. E incluso para que no se oxide lo podéis dejar hasta que se enfríe aquí dentro. En un segundo volvemos. La manga estará bien fría. O mejor dicho, yo creo que los pimientos saben rellenar todo, Dios. Vamos a dejar que esto se enfríe aquí dentro. Y lo único que hay que hacer es, una vez que esté bien fresca, cortar la punta y rellenar los pimientos. Mucho más cómodo con manga que con una cuchara. Pero bueno, sabéis que las abuelas toda la vida lo que han hecho es tiki-taka. Han cogido una cucharita. Esto hacía la María en Suberoa, me acuerdo, qué campeona. Y la tía Ángeles, que también era una grande. Y han hecho esto toda la vida. Pero bueno, es verdad que si yo a la tía Ángeles o a la tía María o a Maripaz, que me limpiaba las cajas de pequeño, le digo que rellenen los pimientos con una manga pastelera, me hubiera roto la cara en 4 pedazos. Bueno, seguimos, ¿eh? Aquí me quedo, rellenando los pimientos como han hecho todas las abuelas toda la vida. Pero usarme la manga pastelera, que es mucho más inteligente. Bueno, otro golpe a nuestra salsa. Joder, salsa muy sabrosa, ¿eh? Fijaros qué textura tiene, ni la he colado ni historias, ¿eh? Añadimos en la base también la misma salsa. Joder, qué rica. Qué color tiene más bonito, ¿eh? La verdad que es una chulada. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, colocar estos pimientos. Bueno, pues no están ni fríos. Podéis meterlos en la nevera y comerlos fríos, ¿eh? Según he rellenado, están tal cual a temperatura ambiente. Daros cuenta que si os sobran, sin ningún problema, los paséis por harina, ya para tradicionalizarlos mucho más. Los paséis por harina, por un poco de huevo, los freís, los rebozáis bien, los escurrís, les quitáis las barbas y podéis meterlos en los restos de una salsa, bueno, pues clásica española, una historia de estas, en una salsa de tomate estirada. Incluso con algunos recortes de bacalao podéis curraros una especie de pil-pil bien colado y meter esos pimientos rellenos también dentro del pil-pil. Podéis hacer lo que os dé la gana. Y se trata, bueno, pues de colocarlos de la manera más chula posible, pues en una vajilla de este tipo, ¿no? Los podemos poner de pie, así con las puntas hacia arriba, o como os dé la gana. Y luego yo creo que una de las mejores maneras, bueno, pues es refrescar esta historia con una ensalada de perejil, que sabéis que en muchas ocasiones hemos hecho ensaladas de perejil que nos gustan mucho. Perejil, un poco de chalota cortada en tiritas finas, chorrete de vinagre, chorrete de aceite de oliva virgen, y esto lo mismo, yo os pongo una ración, pero tranquilamente podéis presentarlo en una bandeja, echáis la salsa, colocáis todos los pimientorros, os curréis una ensalada, dejáis un hueco en el centro y lo que hacéis es, bueno, pues colocar vuestra ensalada de perejil, en este caso con las, bueno, pues con las chalotas cortadas en tiras muy finas. No hay que complicarse, la verdad, que hay mucho más la manta. La ensalada de perejil además es súper nutricia, súper sabrosa, y los médicos os dirán, joder, que os dejan la sangre como el champán de Reims. Hasta aquí hemos llegado. Hemos hablado de Unai Basurco, hemos hablado de Terranova, hemos hablado de nuestros antepasados, esos arranchales que surcaron los mares para buscar la ballena y sobre todo, pues para meter en las, bueno, pues en los aparejos, en las bodegas de los barcos, esos bacalaos que en este caso hemos convertido, bueno, pues en una brandada que ha rellenado unos pimientos. No os olvidéis que todos los programas los podéis ver en ETVSAT, podéis entrar en los blogs. El que no ve Robin Food es porque no quiere. Sobre todo podéis entrar en Robin Food Tube, bucear y buscar esa formulación que os ponga, bueno, pues bien cachondos. Es importante que cocinéis porque el mundo en
cuanto menos te lo esperas, se acaba. Baja abajo, Jonsu. Vuelve, no, chorreta, aceite de oliva virgen y su néctar supremo. Bueno, pues vamos a hacer unos pimientos que se pueden ofrecer fríos o calientes. Yo los voy a rellenar de una brandada, que sabéis que la brandada clásica se hace con patata y bacalao, que son mis ingredientes fundamentales, y en este caso vamos a utilizar pues unos pimientos del piquillo, que también, bueno, pues han tenido bastante mala prensa, porque la crítica autóctona de todas estas historias siempre hemos, bueno, pues jodido lo nuestro, el producto nuestro, y siempre parece que lo de fuera es fantástico, y es verdad que los piquillos, la sidra, nuestra huerta, en fin, infinidad de productos, bueno, pues quizás no merecen, no han tenido, bueno, pues ese cariño que se merecen, que al final son nuestros productos, y es curioso porque cuando uno va por el mundo se da cuenta que el cocinero extranjero, el cocinero extraño, alucina cuando abre una lata de pimientos del piquillo, le parece algo fantástico. Y cuando uno va a los grandes restaurantes del mundo o abre los grandes recetarios de cocina del mundo, se da cuenta que los Alain Ducasse, los Garnier y toda esa gente en Inglaterra, en Estados Unidos, me da igual, alucinan con nuestros pimientos del piquillo. Así que, una vez hecho este alegato a favor de nuestros mejores productos, vamos a arrancarnos con la... Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. En un segundo de comienzo este programa en el que nos vamos a proponer, como siempre, ofreceros la mejor cocina, bueno, y sobre todo hacerla llegar hasta el sofá de vuestras casas. Muy importante que tengáis paciencia y que esperéis unos segundos porque arranca el programa en un pispás, ¿eh? Todos preparados, papel y boli, como siempre, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. La verdad que estamos encantados, bueno, pues de volver a encontrarnos con todos vosotros. Es un gustazo teneros sentados en los sofás muy atentos a esta emisión que se propone, como siempre, acercaros, bueno, pues la mejor cocina hasta el sofá de vuestras casas. Es importante que todas las formulaciones que os ofrecemos en Robin Food las hagáis propias, que las entendáis, que las apuntéis en vuestros blogs. Grande, luego lo hablaremos de él. No os mováis, que arrancamos a cocinar, que el mundo se va a acabar, no os olvidéis. Para el fogón. Robin Food. Piquillos rellenos de brandada, buena receta, porque es verdad que en este programa os hemos ofrecido, bueno, pues bastantes formulaciones de pimientos del piquillo rellenos, no solamente de piquillos, sino también incluso de pimientos verdes, porque es verdad que el pimiento relleno nos gusta rabiar. Desde la crítica gastronómica de todas estas historias, yo creo que de unos años a esta parte el pimiento relleno está como denostado, ¿no? Parece como que es una ordinariedad. Y en este programa nos proponemos ofreceros esa receta sin gilipolleces que absolutamente a todo el mundo le gusta. A los modernos, a los que andan con pantaloneta de Gore-Tex, vestidos como de Prada en plan italiano y todas estas historias, les gusta lo minimal y todas estas cursiladas, pero les plantas delante de la cara unos pimientos bien rellenos y bien ricos y rebañan el plato y lo dejan más limpio que el copón. Y en este caso se llama masa madre, le da unos mimos y unos cuidados que ni te imaginas. Todos los días la huele, la hidrata con agua, la remueve, me obliga a que le envíe fotos de ella. Incluso tiene su cucharilla particular. Me dice, Amets, no toques esa cucharilla que es la de la masa madre, para que veas las delicias que mi amante panadero me ofrece. Te envío unas fotos. Agur majo. Fijaros qué fotos más chulas, qué variedad de panes más alucinantes. La verdad que Amets Echeverría desde Irún, estoy seguro que estas emisiones de pan, bueno, pues os han cautivado y la verdad que es una gozada comer pan hecho en casa, un auténtico lujo. Hoy os voy a proponer una receta que son pimientos rellenos de brandada, unos piquillos fabulosos con una brandada súper suculenta, que en este caso, bueno, pues se van a rellenar, bueno, pues dentro de esos pimientos para ofreceros una particular receta de inspiración muy sabrosa. Además, con esa brandada podréis hacer mil y una cosas, como os contaré en un segundo. Os he dicho antes, coger papel y boli y tomar buena nota. Es fundamental que anotéis en vuestro blog de clásicos estos pimientos rellenos de brandada. Y además, le dedicaremos el programa a Unai Basurco. En vuestras libretas, en vuestros papeles, en vuestros apuntes de cocina y, sobre todo, muy importante, que las interpretéis. Sobre todo, fundamental que una vez que las pongáis en práctica en la cocina de vuestras casas, que las guiséis y que las compartáis con los vuestros, que nos transmitáis
toda esa felicidad. Nada más nos gusta que recibir ese feedback de alegría de, bueno, pues esas recetas que habéis puesto en marcha y que han cautivado a vuestros vecinos, a vuestros amigos o a vuestra familia, como ha hecho Amets Echeverría, que nos escribe desde Irún. Es un gustazo leeros con tanta energía. Dice, llevamos tiempo siguiéndote, antes era esporádicamente, ahora le hemos cogido el gusto. Todas las noches, dice Amets, cenas con mi marido y conmigo en la mesa de la cocina, pero a mi marido, dice Iván Yarza, le ha atrapado, engatusado, hipnotizado e incluso idiotizado. En casa el tema del pan ya es un no parar. Yo no hago nada, solo comer el pan que mi panadero oficial se curra. Dice, decirte que hace 5 meses hemos ido a Itachos de nuestra niña Maren. Estamos felices. La cuestión es que no solo he parido yo, pues el panadero de mi corazón ha parido a otra criatura.